Bienvenido al video de operaciones unitarias que trata sobre la transferencia de masa hecha por Nicolás Vega y Juan Bustamante. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando mezclas azúcar en tu café o cuando un aroma se esparce por toda una habitación? Todo esto es posible gracias a un fenómeno conocido como transferencia de masa. Pero, ¿qué es la transferencia de masa? La transferencia de masa ocurre en mezclas donde hay variaciones de concentración. Implica el movimiento de partículas desde regiones de alta concentración hacia regiones de baja concentración, impulsado por un gradiente de concentración. Este fenómeno es crucial en bioprocesos, donde la distribución uniforme de compuestos no es natural, como el suministro de oxígeno en fermentador para cultivos aeróbicos o incluso en la extracción de productos como la penicilina mediante solventes orgánicos. Para entender primero la ley que rige a la transferencia de masas, debemos explicar la difusión. La difusión molecular es un fenómeno físico que describe el movimiento de moléculas dentro de una mezcla, provocado por un gradiente de concentración. En términos simples, las moléculas tienden a moverse en áreas de alta concentración hacia áreas con baja concentración, hasta que se alcanza un equilibrio, es decir, cuando la concentración es uniforme en todo el sistema. Como se puede ver en el gráfico, en el ejemplo de un sistema cerrado, que contiene componentes moleculares. Supongamos que el componente A está inicialmente distribuido de forma no uniforme. La concentración A varía desde A1 hasta A2 a lo largo de una distancia Y. Este gradiente de concentración genera un flujo de moléculas de A que se difunde desde regiones de alta concentración hacia regiones de bajas concentraciones, como se ve en el gráfico. Si no hay movimiento a gran escala del fluido, la mezcla ocurrirá únicamente por el movimiento molecular. Ahora sí, una vez la ley encargada que rige la transferencia de masas es la primera ley de Fick, que básicamente es un fenómeno que establece el flujo de masa que es proporcional al gradiente de concentración. Matemáticamente se expresa como se puede ver en la figura. JA es igual a D a B sobre la derivada de la concentración de A sobre la derivada de la distancia. Entonces, J es el flujo de masa de A, es la cantidad de masa que atraviesa un área por unidad de tiempo. DAB, coeficiente de difusión, que mide la facilidad con las moléculas de A se difunden en el medio. DSA y DY, que son las derivadas de la concentración de A y derivadas de concentración de Y, es la gradiente de concentración. Básicamente representa cómo cambia la concentración de A con respecto a la distancia del tiempo. El signo, como podemos ver en la fórmula, es negativo, indica que el flujo ocurre en la dirección opuesta al gradiente de concentración de regiones de alta concentración a regiones de bajas concentraciones. Esto se puede ver, se le toma como JA y tiene estas letras, tomándole como el ejemplo de la figura 10.1. Bueno, aquí vamos a dar la importancia de analizar la transferencia de masa en aplicaciones industriales. Se sabe que este proceso, la transferencia de masa, es un proceso fundamental en diversas aplicaciones industriales, ya que involucra el movimiento de las sustancias de una fase a otra. Esto puede ser líquido, gas o sólido. Esto para lograr un cambio de composición o concentración. A continuación vamos a describir dos aplicaciones industriales donde la transferencia de masa es crucial. Como primer ejemplo tenemos la destilación en la industria química. La destilación es un proceso de separación utilizado para separar mezclas líquidas basadas en sus puntos de ebullición. En esta operación la transferencia de masa ocurre cuando los componentes volátiles de la mezcla pasan de fase líquida a la fase de vapor y viceversa. La importancia de la transferencia de masa: durante la destilación, el calor se aplica a la mezcla líquida para vaporizar los componentes más ligeros, con menor punto de ebullición. Los vapores ascienden a través de una columna de destilación, donde produce un intercambio de masa en las bandejas o rellenos, favoreciendo la separación de los componentes. Este proceso depende de una eficiencia de transferencia de masa entre la fase líquida y la fase gaseosa, para lograr una separación efectiva y un producto final con una pureza deseada.
Un ejemplo en este proceso sería la producción de etanol a partir de una mezcla de agua-etanol, donde la destilación permite obtener un etanol más puro. Como segundo ejemplo tenemos el secado de materiales en la industria farmacéutica. El secado es un proceso en el que se elimina la humedad de un producto, como los polvos farmacéuticos, mediante la aplicación de calor o la circulación de aire. El proceso implica la transferencia de masa desde la superficie del sólido hacia el aire circundante, donde el agua se vaporiza y se aleja. La importancia de esto: en el secado la humedad o el agua se mueve desde el interior del material hacia la superficie y luego se evapora al ser expulsada a un flujo de aire caliente. La eficiencia de la transferencia de masa afecta directamente la velocidad del secado, la calidad del producto y el consumo energético. Es fundamental que la transferencia de masa se realice de manera uniforme para evitar la descomposición o deterioro de los productos sensibles. Un ejemplo de este proceso sería el secado de principios activos farmacéuticos como la penicilina, donde se debe controlar cuidadosamente la humedad residual para garantizar la estabilidad y calidad del producto.